El drama de Cristian Nodal sigue tejiendo una tela de tensión entre los hilos de su carrera, su relación con Ángela Aguilar y las consecuencias de sus propias decisiones. En la madrugada, bajo la sombra de la culpa y el peso de la embriaguez, Cristian se enfrenta a sí mismo en un espacio tan silencioso como incómodo. El frío cristal de la botella de tequila refleja la angustia de un hombre atrapado entre la euforia momentánea del licor y la dolorosa realidad de un futuro incierto. Los ecos de una llamada a las 3 de la mañana, la amenaza de Casu, y las palabras de su amor, Ángela, resuenan en su cabeza como martillazos. La conexión entre el pasado, sus sueños compartidos con Ángela y la traición que parece inminente, se desgasta mientras él se hunde en la angustia, buscando algún tipo de redención, pero sin saber hacia dónde caminar. El punto culminante de esta escena no solo pone en juego las decisiones impulsivas de Cristian, sino también una disyuntiva moral que podría cambiar su vida para siempre. Lo que parecía ser un amor sólido con Ángela, y un futuro lleno de promesas, ahora se ve amenazado por los fantasmas de su pasado y las mentiras no dichas. Aquí es donde la narrativa se convierte en un torbellino de emociones que arrastra al público, la culpa, el miedo al fracaso y la inestabilidad personal se entrelazan. Ángela, con su delicadeza pero firmeza, se convierte en la contraparte que busca confrontar la tormenta interna de Cristian. Este es el momento en el que tú, como espectador, te ves impulsado a reflexionar sobre hasta dónde puede llegar el amor verdadero. ¿Cómo manejarías tú una situación tan desgarradora? Este es el momento ideal para que tú, como creador de contenido, puedas añadir tu opinión sobre si Cristian realmente debería relajarse con el tequila. ¿Es este solo un escape temporal o es una señal de algo más profundo en su vida personal? La audiencia se engancha cuando sienten que tienen la oportunidad de influir en la narrativa o de dar su juicio personal sobre el personaje. Podrías invitar a los espectadores a comentar si creen que Cristian está tomando las decisiones correctas, o si su miedo a perderlo todo debería llevarlo a cambiar por completo. Ángela, en su rol de apoyo y amor incondicional, plantea una disyuntiva importante: ¿debería Cristian cargar con sus demonios solo, o es el momento de abrirse por completo a la mujer que lo ama? El dilema está servido. Ahora, pasemos al siguiente nivel de la trama. Cristian finalmente se atreverá a revelar toda la verdad, enfrentándose a la dolorosa consecuencia de su infidelidad y la amenaza de Casu, o se hundirá más en el abismo de sus decisiones. Este tipo de conflicto es lo que mantiene enganchado al público, el suspenso, las emociones contradictorias y la sensación de que cada decisión tiene un impacto irreversible. La madrugada se había convertido en un mar de angustia para Cristian, cuya mente parecía un campo de batalla. En este instante crucial, la balanza de su vida pendía de un hilo, y él lo sabía. Mientras observaba la botella vacía de tequila, la realidad se le escapaba de las manos como arena entre los dedos. La agonía de sus errores, las decisiones que lo habían llevado a este abismo emocional, lo ahogaban cada vez más. El sonido del reloj seguía marcando el paso del tiempo, pero para él, ese tiempo no significaba lo mismo que antes. Cada segundo que pasaba era un recordatorio de la traición que llevaba consigo. Este momento refleja la lucha interna de Cristian, un hombre atrapado entre su propio caos y las voces de quienes alguna vez lo amaron. Pero, ¿qué lo llevó a este punto? Cristian no solo lucha contra su embriaguez, sino también contra la verdad que ha intentado ocultar, sus relaciones rotas, sus promesas incumplidas y su hija, Inti, a quien siente haber perdido por su irresponsabilidad. Esta es una de las partes más humanas y desgarradoras de su historia, la culpa como una fuerza destructiva que lo consume lentamente. La tristeza por la distancia con su hija, la decepción hacia sí mismo, y la incapacidad de cambiar el rumbo de su vida lo empujan a un callejón sin salida. Pero es en este vacío existencial donde entra en juego Ángela. En la noche más oscura de Cristian, ella se presenta como la última esperanza de redención. La imagen de Ángela, arrodillada a su lado con la sinceridad en sus ojos, resalta la profundidad de su relación. Ella está dispuesta a enfrentar la tormenta junto a él, a pesar de las mentiras que la rodean, a pesar de las traiciones y el dolor que las decisiones de Cristian han causado. Este es el punto crítico donde tú, como creador de contenido, puedes plantear una reflexión importante: ¿realmente existe un perdón cuando las mentiras son tan profundas, o es demasiado tarde para recuperar lo que una vez se tuvo? Este dilema es lo que mantiene enganchado al público. Al presentar una imagen tan cruda y realista de la caída de Cristian, creas una conexión emocional con tu audiencia, que, al igual que Cristian, puede sentir la angustia de enfrentar una verdad que nunca imaginó que tendría que contar. Aquí, puedes invitar a tus seguidores a compartir sus pensamientos. ¿Cómo creen que debería actuar Cristian?
¿Qué harían ellos en su lugar? Este tipo de interacción mantiene el interés, haciendo que la audiencia se sienta involucrada en la narrativa. La confesión de Christian, que parece estar al borde de sus labios pero no puede salir, nos da una sensación de desesperación y desesperanza. ¿Hasta qué punto puede una persona llevar la carga de sus errores sin explotar? La tensión en el aire es palpable, y el dilema moral se profundiza a medida que la historia avanza. Christian no solo está luchando contra el miedo de perder a Angela, sino también contra el dolor de ver cómo se desmorona todo lo que alguna vez amó y valoró. Es aquí donde la verdad se convierte en una espada de doble filo. Al final, la pregunta crucial sigue siendo, ¿será este el momento de enfrentarse a las consecuencias de sus actos o de seguir huyendo, dejando que el remordimiento lo destruya aún más? La complejidad de la situación de Christian mantiene la atención del espectador. La carga emocional de esta escena no solo involucra a Christian y Angela, sino también a la audiencia, que espera con ansiedad la próxima jugada en esta montaña rusa de emociones. Este es el momento ideal para generar expectativas sobre lo que sucederá después. ¿Veremos finalmente una confesión total de Christian, o el silencio seguirá siendo su único refugio? El aire en la cocina estaba pesado, cargado de las emociones no dichas, de los susurros rotos y los recuerdos que no podían desvanecerse. Christian estaba en el límite de su desesperación, arrastrado por el torbellino de sus propios pensamientos, donde las palabras de Kazu resonaban como una sentencia inevitable. La mención de Inti, la hija que había perdido, fue el punto de quiebre, el momento en que la fachada de Christian se desmoronó por completo. Él ya no solo luchaba contra el dolor de lo perdido, sino contra el peso abrumador de las decisiones que lo habían llevado hasta ahí. La confesión, aunque desordenada, comenzaba a ser la verdad que se negaba a aceptar, pero que no podía callar más. Angela, con el corazón dividido entre el amor y la pena, lo veía hundirse aún más en ese mar de autodestrucción. El Christian que había conocido, el hombre fuerte y apasionado, ahora parecía una sombra de sí mismo, aferrado a la botella como un último intento de escapar de la realidad. Para ella, el dolor de verlo así era más profundo que cualquier otro sufrimiento físico. Había compartido tantas batallas con él, tantas noches de pasión y promesas de futuro, pero ahora, enfrentaba una versión rota de ese hombre que amaba. El contraste entre sus recuerdos y la imagen que tenía frente a ella era abrumador. Pero, en ese preciso momento, Angela sabía que no podía dejarlo ir. El amor que sentía por él era lo único que podía ofrecerle, y a pesar de la fragilidad de la situación, sentía que tenía que luchar por lo que quedaba de su relación. «Ya basta de esto, Christian», le dijo, con la voz temblorosa, pero decidida. Angela no podía seguir observando cómo se destruía ante sus ojos. Aunque lo amaba, no podía dejar que su vida se desmoronara por completo. Sin embargo, la lucha no era sencilla. Christian estaba perdido en su propio sufrimiento, atrapado en el laberinto de sus errores y culpas. La mención de su hija, Inti, su ángel, lo quebró aún más, como si todo lo que había construido se desmoronara con la fuerza de esa sola palabra. Era el recordatorio de lo que ya no podía recuperar. Angela intentó calmarlo, pero las palabras de consuelo parecían vacías. El dolor de ver a Christian tan vulnerable la destrozaba por dentro. A pesar de su aparente fortaleza, se sentía impotente ante la tormenta emocional de él. En ese momento, las promesas rotas de un futuro juntos, esas imágenes de una vida de felicidad que ya no existía, invadieron su mente. Ella intentaba ser fuerte para los dos, pero la fragilidad de la situación la estaba superando. Cuando Christian pronunció las palabras que le perforaron el corazón, lo arruiné todo, algo dentro de Angela se quebró. Esa frase no solo hablaba de su relación, sino de todo lo que había sucedido en sus vidas. La presencia de Kazu, la mención de Inti y la culpa de Christian eran fantasmas que siempre habían estado al acecho, pero ahora, se materializaban con la intensidad de una tormenta que no podía detenerse. Era la verdad que ambos habían estado evitando, el tema que siempre se había mantenido en las sombras, y ahora, era imposible ignorarlo más. Angela lo abrazó con fuerza, intentando ser su refugio en ese momento de tormenta. El dolor de Christian era palpable, pero su amor por él también lo era. Aunque sus palabras de consuelo eran frágiles, ella las decía porque aún quedaba algo en su relación, algo por lo que valía la pena seguir luchando. El amor seguía siendo un hilo delgado entre ellos, pero era todo lo que podía ofrecerle en ese instante.
el sonido de la casa, antes silenciosa, ahora parecía resonar en sus oídos, el goteo del tequila, las sombras moviéndose en las paredes, y el silencio roto por los susurros de Ángela intentando calmar a Christian. La imagen de la ciudad a través de la ventana, con sus luces titilantes y sombras alargadas, reflejaba la soledad interna de Christian, pero también la fragilidad de la esperanza que aún quedaba. Era un amanecer que traía consigo la promesa de un nuevo día, pero también la certeza de que las consecuencias del pasado llegarían tarde o temprano. Este momento, cargado de emociones, es crucial para el desarrollo de la trama. La confusión de Christian, su arrepentimiento, y la vulnerabilidad que muestra ante Ángela son los elementos que mantienen al espectador cautivo. Este es el instante en el que el destino de Christian podría cambiar, o se podría sellar de una vez por todas. Ángela, al igual que el público, está a la espera de una reacción definitiva. ¿Christian logrará encontrar la paz dentro de sí mismo, o se perderá definitivamente en sus propios errores? La situación entre Christian y Ángela está en un punto de quiebre, cargada de emociones no resueltas y secretos que, por fin, están saliendo a la luz. Ángela se enfrenta a una decisión crucial: confrontar a Christian con todo lo que sabe, o proteger su corazón y seguir adelante, dejando atrás una relación llena de dolor. La mención de Alejandra de la Cruz agrega un elemento de tensión, porque su figura es un recordatorio de los fantasmas del pasado de Christian. Ángela está claramente enfrentando sus propios demonios internos mientras lidia con sus sentimientos de celos, miedo y, sobre todo, una creciente determinación. La llamada de Alejandra representa un punto de inflexión que obliga a Ángela a tomar decisiones que podrían definir el rumbo de su relación con Christian. El hecho de que Christian haya estado involucrado con Alejandra, dado el contexto de su relación, parece ser una de las piezas clave que podría estar dividiendo a la pareja. La pregunta sobre si Alejandra es simplemente una sombra del pasado o si hay algo más profundo es legítima. Si ella representa algo más que solo una figura del pasado de Christian, entonces esto podría ser un obstáculo aún mayor para Ángela, pues tendría que confrontar no solo el arrepentimiento de Christian, sino también la amenaza de una nueva relación o un vínculo emocional que todavía persiste entre él y Alejandra. Por otro lado, Ángela parece estar atrapada entre el deseo de salvar lo que queda de su relación y la necesidad de proteger su propio corazón. Si decide enfrentarse a Christian con la verdad, podría abrir la puerta a una reconciliación o, por el contrario, a un final definitivo. Su decisión sobre cómo manejar la situación dependerá de cuánto esté dispuesta a arriesgar para salvar lo que queda de su amor, y si cree que Christian realmente está arrepentido y dispuesto a hacer los sacrificios necesarios para reconstruir lo que se ha roto. El papel de Alejandra también es significativo porque podría ser una representación de lo que Christian ha perdido o dejado atrás. Si en verdad es una figura del pasado que Christian necesita dejar atrás para avanzar, eso podría permitirle sanear su relación con Ángela. Sin embargo, si Alejandra tiene más influencia en su vida de lo que Ángela cree, entonces la lucha por el corazón de Christian será aún más complicada. El amor de Ángela está siendo probado en un nivel profundo, y su decisión podría ser el último intento de salvar lo que queda de su vida juntos. La imagen de Kazu meciendo a Inti en la penumbra, con la luz tímida del amanecer colándose por la ventana, añade un aire de tristeza y melancolía a la situación. Es un reflejo de las pérdidas que ambos han sufrido: Christian, al perder su familia y su estabilidad emocional, y Ángela, al enfrentarse a un futuro incierto donde su relación está al borde de la ruptura. La oscuridad de la noche parece persistir, aunque el amanecer comience a dibujar una nueva claridad, y lo mismo ocurre con las emociones de Ángela. Aunque está dispuesta a afrontar la verdad, sabe que esa verdad podría cambiar su vida para siempre. Este momento en la narrativa está lleno de tensión, de decisiones difíciles y de una pregunta fundamental: ¿Christian es un hombre que realmente puede redimirse, o ha llegado demasiado lejos en su autodestrucción para ser salvado? Ángela está atrapada entre el amor y la necesidad de protegerse a sí misma. Su determinación será clave para el futuro de su relación, y el papel de Alejandra podría ser decisivo en este proceso. La pregunta de si seguir adelante o enfrentar la verdad se convierte en el centro de todo, una batalla interna que Ángela debe librar antes de que todo se derrumbe. Kazu, con la calidez de Inti acurrucada en sus brazos, se encontraba en una de esas raras treguas que la vida le ofrecía, un momento de serenidad que, aunque frágil, le daba fuerzas para seguir luchando. La suave brisa de la madrugada le acariciaba la piel, trayendo consigo un susurro que le recordaba que aún había esperanza, que aunque la oscuridad de la noche era densa y abrumadora, al amanecer siempre llegaba una nueva oportunidad. La respiración de Inti se entrelazaba con la suya, y por unos breves instantes, todas las preocupaciones se desvanecieron.
Kazu pensaba en Christian, su amor perdido, su doloroso arrepentimiento. La imagen de él seguía siendo un eco persistente en su mente, como una sombra que se negaba a desaparecer. Había sido un hombre que, en su momento, parecía tenerlo todo: amor, familia, sueños. Pero en lugar de abrazar esa vida, se había dejado consumir por sus propios demonios, arrastrando a todos los que lo amaban en su caída. El recuerdo de Christian sosteniendo a Inti por primera vez, con una sonrisa genuina, parecía ser una imagen de otro tiempo, una imagen que, aunque feliz, solo acentuaba la tragedia de lo que luego sucedió. Esa chispa de esperanza que se encendió en aquel momento había sido efímera, y ahora, lo que quedaba de él era un hombre roto, buscando redención en las ruinas de sus decisiones. Aún así, Kazu no podía permitirse rendirse. Inti necesitaba su fortaleza, su presencia constante, su amor inquebrantable. La niña, su razón de ser, era el centro de su universo. Kazu no dejaría que la tormenta la alcanzara. Sus pensamientos, aunque cargados de rabia y decepción, también eran un refugio para la determinación que sentía en lo más profundo de su ser. Sabía que Christian estaba atrapado entre su pasado y su futuro, entre el arrepentimiento y la tentación de seguir huyendo de la verdad. Pero Kazu, a pesar de las cicatrices, seguía siendo fuerte. Su corazón latía por Inti, por la vida que aún estaban tratando de reconstruir. Al susurrar a su hija, Kazu reafirmó su propósito: mientras yo esté aquí, estará segura, le prometió, aunque sabía que el futuro era incierto. El amanecer, que se filtraba por las ventanas y teñía de dorado la habitación, no solo traía consigo la luz física, sino también la posibilidad de un nuevo comienzo. Kazu cerró los ojos por un instante, dejando que la calidez del sol la envolviera, y, por unos segundos, pudo sentir una paz momentánea. Pero esa paz no era completa. Sabía que la tormenta aún no había terminado, que lo peor podría estar por venir. Sin embargo, no se rendiría. El futuro de su hija estaba en sus manos, y aunque las sombras del pasado siguieran acechando, ella se levantaría y lucharía por lo que más amaba. Kazu, con la determinación de una madre que no se dejaría quebrar, sabía que el día traería consigo desafíos, pero también nuevas oportunidades para sanar, para redimir lo que aún era posible. Con una última mirada a su hija dormida, se prometió a sí misma que, pase lo que pase, ella no dejaría que nada ni nadie le arrebataran la paz que había encontrado en su hija. Y así, mientras el sol comenzaba a brillar con fuerza, la vida de Kazu continuaba su curso, enfrentando las sombras, pero siempre con la luz de su amor como su guía. El futuro era incierto, pero la lucha por lo que amaba había comenzado, y nada ni nadie podría detenerla. Aún así, Kazu sabía que rendirse no era una opción. No podía permitírselo, ni a sí misma ni a Inti. La pequeña, con su carita serena y su respiración suave, era su razón de ser, su razón para continuar. En sus ojos, Kazu encontraba la fuerza para seguir adelante, el propósito que la mantenía erguida en medio del caos. Cada día, cada momento, se convertía en una prueba de su resistencia, una batalla interna contra sus propios miedos y dudas. Pero Inti era su motor, la fuerza que la mantenía firme, la luz en medio de la oscuridad. La niña, que aún no comprendía todo el peso del mundo que la rodeaba, era el centro de su universo, la esencia misma de su vida. Kazu la miraba con ternura, sintiendo como su pecho se llenaba de un amor inmenso y a la vez de una sensación de responsabilidad que, aunque pesada, la empujaba a seguir luchando. La pequeña no merecía las sombras que se cernían sobre su vida. Kazu no dejaría que la tormenta la alcanzara, no permitiría que el peso del pasado de Christian, con todas sus mentiras, sus traiciones y sus arrepentimientos, empañara el futuro de su hija. El futuro de Inti dependía de ella, y eso era lo único que importaba. Mientras su hija descansara tranquila en su regazo, Kazu se comprometía a protegerla, a blindarla del dolor y la confusión, aunque eso significara cargar con todo el peso de una relación rota y un futuro incierto. Los pensamientos de Kazu, aunque desgarradores, le ofrecían también la motivación necesaria para seguir adelante. Rabia, frustración y decepción se mezclaban con la tristeza profunda, pero en medio de esa tormenta emocional había algo más, una determinación férrea, nacida de un amor inquebrantable. Sabía que Christian no había sido siempre el hombre que ella había imaginado. El Christian que conoció, el que compartió risas, sueños y promesas, ahora parecía un recuerdo lejano, opacado por el arrepentimiento y la desesperación. Él estaba atrapado, dividido entre un pasado lleno de errores y un futuro que se le escapaba de las manos.
Cada intento de encontrar paz era un recordatorio de lo lejos que estaba de la redención. Y Kazu, aunque herida, aún no podía abandonar la esperanza de que él pudiera cambiar. Sin embargo, el amor que Kazu sentía por Inti era más grande que cualquier posibilidad de reconciliación con Christian. Inti era la razón por la cual Kazu no se dejaba arrastrar por la tristeza ni la desesperación. Cada sonrisa de su hija, cada gesto de cariño, renovaba sus fuerzas y la motivaba a seguir. El amor de madre era el faro que guiaba sus pasos en la oscuridad. No importaba cuánto doliera, no importaba lo que sucediera con Christian, porque Inti necesitaba su fortaleza. Y Kazu no iba a fallarle. No dejaría que nada ni nadie, ni los recuerdos, ni las sombras del pasado, dañaran la paz que estaba tratando de construir para su hija. Nada podía quitarle esa razón para luchar. Kazu se acercó lentamente a su hija dormida, y mientras la observaba, sus pensamientos se enfocaron en la promesa que le había hecho: mientras yo esté aquí, estará segura. No podía predecir el futuro, ni saber qué desafíos les aguardaban, pero esa promesa era firme en su corazón. Ella estaría allí para proteger a Inti a toda costa, sin importar los sacrificios que tuviera que hacer. El amanecer, ese instante en que la luz dorada comenzaba a colarse por las ventanas y bañaba la habitación con su calor, le ofreció a Kazu un breve respiro. La suave calidez del sol parecía aliviar un poco el peso sobre sus hombros. Por un momento, pudo sentir que la paz, aunque fugaz, había llegado a ella. Un respiro de calma en medio de tanta tormenta emocional. Pero sabía que la paz era solo temporal. La tormenta no había terminado. El futuro aún era incierto, y aunque ese amanecer prometía nuevas posibilidades, Kazu entendía que los vientos del pasado seguían soplando fuerte. El arrepentimiento de Christian, la incomodidad de su propia vida, los secretos no contados, todos los temores que había albergado en su pecho durante tanto tiempo, seguían ahí, latentes, esperando la oportunidad para salir a la luz. Pero Kazu no se rendiría, no importaba cuánto le doliera. Sabía que las sombras seguirían acechando, que Christian aún tenía mucho por resolver dentro de sí mismo, pero ella no podía quedarse esperando. El futuro de Inti estaba en sus manos, y eso era lo único que importaba. Su hija merecía crecer en un entorno de amor y seguridad, alejada de las tormentas que, por más que Christian las trajera consigo, ella se encargaría de disiparlas. Con un suspiro profundo, Kazu se levantó con suavidad, sin despertar a Inti, y se acercó a la ventana. Miró el horizonte, donde el sol comenzaba a elevarse en todo su esplendor. El cielo, que antes estaba oscuro y nublado, se teñía de tonos cálidos, como una promesa de renovación. Kazu sabía que el día sería difícil, que habría momentos de duda y desesperanza. Pero también sabía que había algo más, la oportunidad de sanar, de reconstruir su vida, de redimir lo que aún estaba a tiempo. Ella no podía predecir qué deparaba el futuro, ni si Christian finalmente se redimiría, pero lo que sí sabía es que ella siempre lucharía por lo que amaba. Inti era su vida, su razón para seguir adelante, su mayor tesoro. Kazu cerró los ojos por un instante, sintiendo cómo la luz del sol comenzaba a envolverla, dándole una sensación de calidez y esperanza. En ese breve momento de paz, pudo imaginar un futuro donde ella y Inti estuvieran juntas, fuertes, sin las sombras que tanto las habían acechado. Sabía que el camino sería largo, que habría desafíos, pero ella era más fuerte que nunca. En el fondo de su corazón, Kazu entendía que lo peor ya había quedado atrás. La lucha por su hija, por su familia, no había hecho más que empezar, y nada ni nadie, ni las sombras del pasado ni los demonios internos de Christian, podrían detenerla. La vida de Kazu continuaba su curso, con cada paso hacia adelante enfrentando la incertidumbre, pero siempre guiada por el amor y la protección que su hija representaba. Y, a pesar de todo lo que había perdido, Kazu se prometió que nunca perdería la esperanza. El futuro de Inti era el futuro que ella construiría, con fuerza, con determinación, y con el amor más profundo que una madre puede ofrecer. Y así, el sol seguía subiendo, con su luz inundando todo a su paso, como un recordatorio de que incluso después de las noches más oscuras, siempre llega un nuevo amanecer. Nada podría detenerla.